Bueno, y con Ignacio Liendo vamos a analizar un poco lo que está pasando con la política de nuestro país y con este paro. Decía Víctor recién, no hay funcionarios que resistan archivo, tampoco los gremialistas, porque el propio Moyano, que lleva adelante este paro, dice que en la época de Cristina todos los argentinos podían comer y ahora solo unos pocos. Pero en la época de Cristina también estaba peleado y decía que una política así no podía seguir. Bueno, no temen contradecirse, ¿no? No Los tienen políticos, ningún problema. Ningún problema en contradecirse. Felizmente existe Twitter y, como decía Víctor, nadie resiste un archivo. Pero bueno, el análisis político, Silvia, de este paro yo lo dividiría de la siguiente manera. Primero, desde el punto de vista constitucional, es un derecho consagrado en la Constitución, en el artículo 14 bis, y las organizaciones de trabajadores tienen derecho a la huelga y el gobierno a respetarla. Eso por una parte. Por otro lado, controvertidas también las declaraciones del presidente, la situación social y la situación del empleo se han deteriorado sistemáticamente en el gobierno de Cambiemos y mucho más luego de la devaluación de por lo menos un 30% que sufrimos de mayo a esta parte, con lo cual hay un caldo de cultivo importante para una protesta de esta naturaleza. Y por otro lado, como vos decías, y esto también es muy importante, se ve también, se refleja y se proyecta lamentablemente en nuestra selección nacional, la cuestión política detrás y la disputa por una parte entre Macri, de quien Moyano era aliado, y Moyano, y entre Moyano por otra parte y Macri, y viceversa, con quién va a capitalizar desde el punto de vista político ese descontento social. Y en ese marco, cómo se organiza, o mejor dicho, cómo se reorganiza el movimiento obrero detrás de un nuevo liderazgo en el marco de la CGT o de la CTA. Esas son las claves de este conflicto, que por cierto, como bien resaltaba en el inicio de la nota Víctor, ha tenido un fuerte acatamiento. Volvemos a Moyano, fundamentalmente por el transporte en todas sus expresiones. Y si me permitís un tema más, que no es menor en la política nacional, el Papa Francisco, de algún modo, por más que diga que no se ocupa de la política argentina, siempre mirando desde Roma lo que ocurre y articulando de algún modo el polo opositor entre el movimiento obrero y el movimiento de las organizaciones sociales. Ese es el mapa hoy del conflicto, y la huelga expresa ese enfrentamiento, y lo que veremos en lo sucesivo, sin duda, si el gobierno no acerca posiciones, y como dijo el presidente, si no se negocia un acuerdo en el marco del ajuste que plantea lo que se ha firmado con el Fondo Monetario Internacional, probablemente crezca la conflictividad y el desconcierto a nivel social, ¿no? También la recesión, ¿no? Y eso está generando mucha preocupación. Y uno se pregunta, ¿a quién le sirve este paro realmente? Porque la grieta está en todos lados y también, por supuesto, hace rato que la vemos dentro de los gremios, ¿no? de la CGT principalmente, y desde la izquierda le dicen a la CGT que en realidad ellos lo han empujado a hacer este paro porque no se animaban, y es por eso que han hecho movilizaciones para que tenga visibilidad, ¿no? El paro de hoy. En el medio de los trabajadores, ¿no? Que muchos de ellos hoy están perdiendo el presentismo, muchos de ellos tuvieron que llegar como sea porque si no pierden ese día de trabajo. ¿Cómo sigue la historia con los gremios y con el gobierno, que por ahora no le está dando salida al trabajador? Claro, es muy importante tu apunte sobre la izquierda, porque si vos durante todo el gobierno de Cambiemos, de diciembre de 2015 a esta parte, hay un dato que es muy importante, que tanto la CGT de los triunviros, ¿no? La CGT oficial, no necesariamente la CTA de Hugo Yasky, tuvo, junto con los gobernadores, un trato dialoguista con el gobierno, contemporizador, pero intentando arreglar con grandes beneficios a cambio, como por ejemplo el dinero de las obras sociales. Ahora, por otra parte, esa conducción del movimiento obrero siempre fue corrida por izquierda y por las bases, valga la redundancia, por la izquierda, que fue mucho más combativa y sigue siendo mucho más combativa. Entonces, por más que los líderes de la CGT intenten negociar con el gobierno, las propias bases del movimiento obrero, que se miran en el espejo de la izquierda y están amenazadas desde la conflictividad que plantea la izquierda como plan de lucha, claramente se ven obligadas por las bases a ir hacia posiciones más duras, como es la huelga, y en ese sentido, si no hay de algún modo un acuerdo en torno a las paritarias por encima de lo que impuso Moyano como límite, el propio ministro Frigerio salió a decir, hasta Moyano se quedó corto con la devaluación del 30%, si no hay un acuerdo respecto a ese punto, con seguridad, como te decía recién, va a haber un mayor escenario de conflictividad social. Y ahí, bueno,
vos sabés muy bien, esto genera muchas complicaciones en la vida cotidiana, sobre todo en los grandes centros urbanos como Córdoba, que es una ciudad que tiene una problemática muy particular con el transporte, se genera muchas complicaciones para los trabajadores, para los sectores que no hacen huelga, y eso complica la situación. Eso es el arma que siempre ha utilizado el movimiento obrero para presionar a los gobiernos, y que siempre ha tenido un resultado controvertido. O sea, quienes apoyan ese tipo de medidas se pliegan al paro y lo ven positivamente, pero en otros sectores que no están ligados directamente al movimiento obrero lo toman como una complicación, y ese siempre fue ambiguo respecto luego del voto o del apoyo al movimiento obrero por esta cuestión, con lo cual es muy, muy complicado y controvertido. Sí, ¿no? Otra de las cosas, se sabe que la huelga, un paro general, se llega cuando no hay otra instancia, y sobre todo una instancia de diálogo. Lo que dicen desde el Gobierno Nacional, esa instancia de diálogo, esa mesa de diálogo nunca se rompió, pero no ha sido suficiente. ¿Y cuál será la estrategia que tendrá que usar el gobierno para poder convencer a los trabajadores que se puede salir de esta crisis profunda que estamos viviendo? Claro. Yo creo que ambos, gobierno y CGT, están en una encrucijada. La CGT, como te decía recién, si no radicaliza de algún modo sus medidas de fuerza, por izquierda, la izquierda lo corre y sus bases ponen en peligro su liderazgo. Eso por una parte. Y el gobierno, por otro, si no arregla, aumenta la conflictividad social, y eso va en contra de su base electoral. Y la otra encrucijada que tiene el gobierno es con qué financia una paritaria, o cómo acuerda una paritaria por encima de lo que ellos pretenden, a lo que acordó con el fondo, que es en torno al 15%, y no en torno al 25% o hacia arriba, como propone Moyano y el liderazgo del movimiento obrero. Ahí está la clave. Eso se soluciona con dinero, justo en un momento en el que se supone que el discurso es el del ajuste en función del acuerdo con el fondo. Entonces van a tener que encontrar un camino de creatividad. Aceptar los puntos de la CGT, claro, tal vez. Por ejemplo, otro de los puntos, además de paritarias, es que se suspendan los despidos por 6 meses al menos, ¿no? Claro, exactamente. Hay toda una serie de... Bueno, en una negociación paritaria siempre es una mesa muy compleja. Uno de los elementos es el aumento, pero después hay otros rubros que también son negociables y se ponen en discusión. Por ahí, con seguridad, el gobierno va a tener que extremar su creatividad, no solamente en el importe, va a tener que pagar, va a tener que acordar, aumentar ese monto, y después va a tener que ser creativo con otros ítems, como el que vos estás diciendo, entre muchas otras cuestiones, porque si no, insisto, la conflictividad social va a aumentar, y lo que busca en última instancia el movimiento obrero es de algún modo articular la oposición, pensando ya así, y ahí te introduzco otra variable en el análisis, pensando en las elecciones del 2019, porque el espacio de la oposición está vacante. Sí. O sea, el poder en Argentina... Por eso te decía, claro, me parece que en el medio siempre quedan los trabajadores, que son los que están viendo cómo su salario se deteriora día a día, y de las otras dos partes están los que están buscando ese lugar, ¿no? Ese espacio político. Claramente el poder en la oposición está vacante, no está claro quién va a liderar el espacio de la oposición, si va a ser la Liga de Gobernadores y alguno de sus referentes, si va a ser el Movimiento Obrero y alguno de sus referentes, o si va a ser el kirchnerismo más duro y la izquierda, o si hay una especie de acuerdo entre todos, pero el paro en última instancia está atravesado por esta cuestión política, por la cuestión social, y el creciente deterioro del ingreso, sobre todo luego de la devaluación de mayo, y el creciente nivel de despidos y el deterioro general de la economía, y la legitimidad, como te decía al principio, de la institucionalidad que implica un paro. Yo creo que en esos tres elementos tiene que la audiencia concentrarse para analizar de cara al futuro la cuestión. Ignacio Liendo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.